Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en esta oportunidad te traigo aquellos animes que son considerados tanto por el público como por la crítica como los mejores animes de la década entre 2009 al 2019. No tengo un orden específico de cuál sería el mejor, esa decisión la tomarás tú mismo. Sin más, comenzamos con los mejores animes de la década. Comparte este video para llegar a muchas más personas y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Iniciamos aquí en Rincón Otaku. Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. El 2017 nos sorprendió con el anime de Made in Abyss, una aventura mágica cargada de sorprendentes y espectaculares escenarios, un estilo de animación muy detallado y con personajes únicos. El anime sigue a la hija de un explorador, Rico, su misterioso nuevo amigo robot Reg, en su aventura por un abismo masivo en busca de la madre de Rico. Made in Abyss es tan hermoso e imaginativo como cruel. El abismo es el hogar de una maldición que plaga a los aventureros con dolencias, monstruos terroríficos y muchos otros desafíos que los dos niños intentarán superar, enamorando a muchos con este increíble trabajo del estudio de animación Chimera Citrus, y considerado como uno de los mejores de toda esta década. El reboot del exitoso manga de Hunter x Hunter, realizado por el estudio Madhouse en el año 2011, fue uno de los grandes éxitos y que supera por mucho a su adaptación previa, profundizando más a sus personajes, en donde nos adentramos a conocer mejor a Gon, Killua, Kurapika y a Leorio, cubriendo más material del manga original, pasando por la prueba del cazador, el arco de las hormigas quimeras hasta la sucesión de Netero, y se convirtió en una de las mejores adaptaciones realizadas de un shonen, siendo una de las mejores de los últimos años. Los viajes en el tiempo siempre han sido un tema fascinante a discutir y es uno de los pilares que forman las historias de la ciencia ficción. Conocer las consecuencias de viajar al pasado, alterar el presente y el futuro, como también crear múltiples universos, teorías de cuerdas, en fin. El anime Steins Gate llega en el año 2011 para hacerte sentir todo eso con una historia compleja llena de conflictos filosóficos y teorías conspirativas en donde el investigador Ocarin, quien es un científico loco autoproclamado que trabaja totalmente en proyectos con sus amigos hasta que de repente se ve envuelto en un ciclo de asesinatos que implica viajes en el tiempo. Considerada por muchos como un anime de culto y que además es una de las mejores de todos los tiempos y que todo fan del anime debe disfrutar. Los JoJo's hacen aparición como uno de los animes más extraños, diferentes y con personajes con personalidades fuera de lo común. Y esto es lo que lo convierte rápidamente en uno de los animes más aclamados por la crítica en los últimos años. Un anime que abarca muchas temporadas emocionalmente diferentes, este anime está repleto de acción loca y momentos icónicos que lo catapultan como una de las propuestas más originales de esta última década, entrando en esta lista de los mejores. Los Titanes llegaron para quedarse de la mano del estudio de animación Wit Studios. Shingeki no Kyojin, también conocida como Attack on Titan o Ataque a los Titanes, sorprendió a muchos desde su primer episodio, convirtiéndose en uno de los mejores animes del año 2013 en muy corto tiempo, y de los mejores de los últimos tiempos, siendo un shonen oscuro de género thriller, de acción y misterio, un anime que desde su opening enamoró a cientos de miles de personas en todo el mundo, y ver cómo Eren, Mikasa, Armin y Levi buscan respuestas sobre la existencia de los titanes tratando de salvar la única ciudad que queda en pie de la civilización humana. Ahora le toca el turno al anime considerado como el mejor del año tanto por la audiencia como por la crítica especializada en animación. Se trata de Kimetsu no Yaiba, también conocida como Demon Slayer. Se ganó un puesto en el último trayecto de la década sorprendiendo a muchos con un estilo de animación y que no suele verse en un anime de televisión. Una producción bien cuidada y lograda por parte del estudio de animación Ufotable y que estuvo a cargo de grandes artistas que rehicieron muchas escenas de la obra original y mejorarlas significativamente.
Este es uno de esos casos raros donde la adaptación animada supera a la obra original por mucho, en donde disfrutamos de Tanjiro y su aventura de ser un cazador de demonio para regresar a la normalidad a su hermana Nezuko, el shonen del que muchos aman y otros odian, llegando a mencionarlo como un anime sobrevalorado, pero bien, eso es un criterio personal de cada quien, y por sus secuencias de batallas bien logradas, complejas y detalladas, sin bajar la calidad en su animación en ningún momento, se gana un puesto como uno de los mejores animes de la década. Mezclar redes sociales con psicópatas y leyendas urbanas es sin duda un tema bastante extenso e interesante de ver, y el anime de Durarara nos da muchas razones para entender lo que el control de masa a través de estos medios mediáticos puede llegar a hacer. El cómo mover personas a favor o en contra, o simplemente cómo volver un mito o leyenda una realidad. Durarara es una mezcla fantástica de realidad y fantasía que tiene lugar en el distrito de la vida real de Ikebukuro, pero protagonizada por un elenco salvaje de todo, desde una máquina expendedora hasta un chef de sushi ruso, incluso un Dullahan que pasea las calles en su caballo motocicleta llamada Celty, también conocida como la jinete sin cabeza, buscando su cabeza perdida por toda la ciudad. Cada persona tiene un secreto en Durarara y la forma en que revela la información de forma atractiva poco a poco, ayudándote a armar su narrativa más amplia a medida que avanza cada temporada, es uno de los puntos fantásticos que tiene este anime y hace que sea muy divertido de ver. Puella Magi Madoka Mágica es un anime que se sale de su fórmula cliché de chicas mágicas como lo es la tradicional Sailor Moon o Pretty Cure, donde la realidad cruda y oscura sobre un universo mágico se hace presente. Madoka y Sayaka tienen la oportunidad de su vida para convertirse en chicas mágicas. A cambio, deben derrotar a las brujas que plagan la ciudad. Sin embargo, cuando más aprenden sobre lo que significa ser una chica mágica, más oscura y retorcida se vuelve su historia. Este anime maduro le da un vistazo a cómo el sacrificio personal y la bondad pueden ser aprovechados fácilmente por personas aparentemente confiables. Puella Magi Madoka Mágica es deslumbrantemente creativa y emocionantemente diferente de lo que esperarías de un anime de chicas mágicas, y por esta simple razón no solo se convirtió en un atractivo para la mayoría de los amantes de la animación japonesa, sino que también es un anime que cambia el género de chicas mágicas completamente, siendo uno de los mejores en su tipo de la última década. Go Nagai fue un hombre creativo con una imaginación insuperable y que nos trae una historia avasallante de conflictos humanos, tragedias y caos. El anime de Devilman Crybaby es una de las más recientes adaptaciones de la obra de Devilman. Teniendo ya varias versiones animadas, esta se consagra como la mejor de todas, no solo por su perturbador estilo artístico y uso de planos distorsionados, aplicando un poco del expresionismo alemán en ella, sino que también es un arte que refleja la psiquis desequilibrada de sus personajes y de la retorcida mente humana que puede llegar a sacar las peores acciones del ser humano. El apocalipsis es sin duda una prueba para sacar a la luz las verdaderas intenciones y naturaleza del ser humano, en donde el demonio Amon deberá enfrentarse a Lucifer para mantener lo poco que queda de la humanidad, o simplemente entregársela a su poder para hacer del caos un reinicio de la vida en la Tierra. El anime de Netflix es sin duda un carrusel de emociones que va en aumento con cada episodio que pasa. Ha sido considerado como uno de los mejores animes del año 2018, por su crudeza, gore, acción y sobre todo por las subtramas que se desarrollan a lo largo de sus cortos 10 episodios, consagrándose como la mejor adaptación de la obra de Devilman. Y antes de mencionar el último anime de la lista que tengo preparado para ti, quiero hacer algunas menciones honoríficas que también representan a lo mejor de esta última década. Fate Zero, 2011. Shigatsu wa Kimi no Uso, 2014. Death Parade, 2015. Violet Evergarden, 2018. Mob Psycho 100, 2016.
Y ya para finalizar, la aventura de los hermanos Elric es sin duda una de las mejores obras realizadas que inició con esta última década. Se trata de Fullmetal Alchemist Brotherhood, la adaptación final que es completamente fiel al manga. No solo fue capaz de captar la esencia del manga original de principio a fin, sino que también se consagra como uno de los mejores shonen de los últimos años, y considerado tanto para la crítica como para muchos fans como el mejor de todos. Una historia en donde estos hermanos se embarcan en una oscura y cruda aventura por la búsqueda de la piedra filosofal para así poder recuperar sus cuerpos, sin saber que se encontrarían con algo mucho más grande que ellos, y que escapa totalmente de su imaginación, formando parte de un conflicto que decidirá la sobrevivencia de la humanidad, tanto en banda sonora como en animación y diseño de personajes. Cargado de un gran drama, misterio y momentos memorables como trágicos, este anime te sacará más de una lágrima, y además que está tan bien contado en sus 64 episodios que esto es más que suficiente para explicarte su universo de principio a fin. Por ello, Fullmetal Alchemist Brotherhood se gana un puesto como uno de los mejores animes de la década 2009-2019. ¿Y tú? ¿Cuáles son para ti los mejores animes de la década? ¿Estás de acuerdo con esta lista? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides de compartir el video para que lleguemos a muchísimas más personas. Déjanos tu like si el video te ha gustado y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así llegamos al final de este video en Rincón Otaku. Está muy atento a los próximos videos del canal. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón y Josué Candray, por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estaremos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. Activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.